Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Completamente ajenos a cómo la pierna de los dos chicos frente a ellos estaban debajo de la mesa entrelazadas. Sor cumplió su palabra y no movió más la pierna, y Jun ya no se sentía irritado por su cercanía. Tai y Wing no notaron nada inusual, así que todo continuó con normalidad. Cuando Sor terminó de comer antes que los demás, apoyó una mano con indiferencia en el muslo de Jun, debajo de la mesa. Aunque Jun ya había terminado de comer, la cómoda posición del asiento lo mantuvo en su sitio y no se dio cuenta de que seguía sentado así. No fue hasta que Tai pidió la cuenta y se prepararon para irse. Es ahí donde Sor apretó juguetonamente el muslo de Jun y esbozó una sonrisa pícara. Te estás poniendo muy cómodo, susurró Sor en tono burlón, para que solo Jun pudiera oírlo. El joven lo fulminó con la mirada y rápidamente apartó la pierna, levantándose y siguiendo a Tai hacia la entrada de la tienda para regresar a casa. En 30 minutos llegaron a la tetería del padre de Jun. Jun bajó del auto y gritó, atrayendo la atención de todos. Los cuatro jóvenes saludaron al anciano con respeto. Jun corrió a abrazarlo, dándole palmaditas en la barriga ligeramente redonda, lo que le valió una palmada juguetón en la cabeza por haber desaparecido durante más de una semana. Tai, Win, ¿tú también estás aquí? Y este es Sor, ¿verdad? Te recuerdo. Sí, respondió Sor con una pequeña sonrisa. Ha pasado un tiempo, se han puesto aún más guapos. Por favor, siéntense en la tienda y déjenme prepararles algo. Lo que quieran, solo pídanlo y lo prepararé yo mismo, dijo el padre moviendo las manos con destreza mientras trabajaba con las herramientas de su oficio. Sus 20 años al frente de la tienda se reflejaban en su tranquilidad y confianza. El hombre de casi 50 años estaba radiante de alegría al ver a los jóvenes que visitaban su tienda. Jun no dejaba que su padre trabajara solo y se convirtió en asistente. Papá, aún recuerda que a Gia no le gustan las bebidas dulces, dijo Jun, mientras servía el primer vaso, que por el té helado siempre es perfecto, le susurró Wing a Jun, bebiendo casi la mitad del vaso de un solo sorbo. Charlaron un rato con la participación ocasional, hasta que Tai anunció que debía ir a casa. Jun decidió acompañarlo, pues también quería presentarle sus respetos a su abuela. Abuela, abuela. Win está aquí, gritó Win en voz alta en cuanto llegó a la enorme casa que conocía. Esperaba que estuviera durmiendo la siesta frente al televisor, como siempre. Efectivamente, al entrar en la sala vio a la abuela sentada, aturdida, en un gran sillón acolchado que su padre le había comprado. Cuando llegaron, vengan, por favor, dijo la abuela, haciendo señas a sus nietos con una gran mano y una cálida sonrisa. Win sonrió ampliamente antes de correr hacia ella, arrodillándose y abrazándola. Tai, observando el comportamiento infantil de su hermano, sonrió con suficiencia y negó con la cabeza. Sor y Jun, que la seguían, la saludaron respetuosamente. Abuela, ¿te acuerdas de mí? Soy Jun. Oh, sí te recuerdo. No hace falta que me lo digas. ¿Crees que tengo pérdida de memoria? La respuesta aguda de la abuela provocó una carcajada en los demás. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.